Bueno, un fuerte saludo de paz y bien a cada uno de ustedes. En este momento estamos reunidos en nuestra asamblea, en nuestro grupo de anfitriones de nuestra comunidad de Shekinah de la Misericordia. Nosotros somos, con mi esposa, psicólogos misioneros consagrados a Dios en un ministerio de restauración familiar. Entonces, estamos en nuestros grupos de formación, cada 8, cada 15 días, todos los lunes nos reunimos con los diferentes anfitriones. ¿Quiénes son los anfitriones? Nosotros nos llamamos líderes, nos llamamos de pronto ujieres o nos llamamos servidores, sino anfitriones. O sea, acogemos y queremos desde una manera netamente espiritual y afectiva, acoger de una manera muy cálida y con ese amor y con esa presencia de nuestro Dios en el corazón de cada uno de nosotros, acoger a todas las personas que llegan a nuestra comunidad. Nuestra comunidad, pues, Shekinah la Misericordia es virtual y Shekinah significa presencia de Dios. Es una palabra hebrea que significa presencia de Dios y básicamente se retoma cuando los judíos estaban pasando en el desierto y esa necesidad de ellos ver hacia dónde tenían que caminar, porque ellos se acuerdan que demoraron 40 años, cuando realmente en 40 días perfectamente pudieron haber andado ese terreno árido, pero debido a la situación y a la tal vez soberbia, llamémoslo así, o la rebeldía que tuvo Moisés y por la situación de pecado que tuvieron, Moisés no pudo ver la tierra prometida. Y los judíos, por estar en rebeldía y hacerse dioses ajenos delante de Dios, con el becerro de oro y ese tipo de cosas, entonces a ellos les tocó pasar 40 años en el desierto. Un día eran 40, era un año. Entonces duraron 40 años en el desierto. Y allí entonces una nube resplandeciente, una nube, ¿sí?, los guiaba, o una columna de fuego los guiaba por el desierto para saber por dónde tenían que andar. Esa nube y esa columna de hierro les decían ellos Shekinah, Shekinah. Y Shekinah significa presencia de Dios. Así se llama nuestra comunidad. Y de la misericordia, porque nosotros nos fundamentamos en todo lo que es desde el momento en que el Papa Francisco abre la puerta de la misericordia, del año jubilar de la misericordia, abre la puerta de la misericordia, nuestro ministerio empieza. En febrero más o menos, cuando él convoca pues básicamente a los misioneros de la misericordia, sacerdotes que perdonaban los pecados que eran potestad del Papa y que todavía ellos, los misioneros, están con esa autoridad del Papa. A partir de allí empieza nuestro ministerio y entonces es importante que conozcamos muy bien cuáles son los fundamentos de nuestra comunidad, porque de esa manera, si uno no conoce dónde está, pues no se va a enamorar de la misión. Y nosotros tenemos una misión, ya hemos hablado de lo que es misión, lo que el Señor nos envía, el encargo que tenemos, la unción que debemos tener, porque todos tenemos un llamado, y eso hicimos unos videos inicialmente dentro de nuestro proceso de formación, lo que es ese llamado y lo que es la unción. Pero tenemos que tener también una misión específica y una visión específica. Entonces tenemos que comprender claramente qué es la comunidad Shekinah de la Misericordia, porque como anfitriones tenemos que conocer la casa en la que estamos, conocer cuáles son los fundamentos, cuáles son los textos bíblicos que nos sustentan a nosotros, cuál es lo que nos hace a nosotros estar dentro de esta preciosa comunidad. Entonces, el nombre de donde surge, pues surge precisamente de ese momento allí en los judíos, y Shekinah es presencia de Dios. ¿Y por qué presencia de Dios? Porque todo se da de un sueño maravilloso que tuve, que quiero que ustedes tengan como referente un video, porque allí lo explicamos en plenitud para yo darles en este momento más como los fundamentos bíblicos de la comunidad. Y ese sueño está en un video que se llama Falta de identidad, problema de la humanidad. Allí lo explico con mucho detalle y ese video es claro y es importante que cada uno de los anfitriones lo estudie para saber dónde estás. Si no es simplemente por el hecho de que yo hago un rosario muy bonito, que hacemos una coronilla muy... Yo cuando hablo de yo es de la comunidad, ¿no? Que hacemos un rosario muy bonito, que el rosario es muy hermoso, que los seminarios que se hacen, que la actividad que están haciendo ahora con jóvenes, que la coronilla que es el fundamento también nuestro. No, sino que también tenemos que conocer básicamente los fundamentos teológicos
y la base de toda la comunidad. Entonces, recuerden, el video se llama Falta de identidad, problema de la humanidad. Es un video un poco largo, pero que explicamos claramente todo lo que es esta charla resumida y se amplía mucho más. Bueno, muy bien. Entonces les decía, nosotros somos psicólogos, misioneros del perdón y la reconciliación, psicólogos titulados, pero que debido a la transformación que vivimos por tantos problemas que tuvimos como pareja, el Señor restaura nuestro matrimonio, restaura nuestro hogar, y a través de esa restauración, por el cambio de mi esposa, por cómo ella asume una actitud diferente de ser religiosa a ser espiritual, hace que mi vida se transforme. O sea, ella con su cambio se entrega a Dios, me desapropia, me abandona plenamente en las manos del Señor, no se deja manipular más por mí, no se deja contaminar de la comida de cerdos que yo comía, sino que ella básicamente se dedica plenamente al servicio del Señor, a entregarse al Señor, sin dejar de estar dentro del matrimonio. Pero se desliga completamente de lo mundano que yo era, porque antes ella se vinculaba mucho conmigo, se permitía las manipulaciones, se permitía los miedos que yo le daba, se permitía los engaños de hacerla sentir culpable, del maltrato psicológico que le daba, pues eso hacía que ella se volviera dependiente emocional mío, y básicamente cuando descubre a Dios como número uno en su vida, rompe con todo ese vínculo conmigo y empieza a tener un cambio de vida sustancial, y a través de eso llega mi cambio. Y al haber mi cambio, pues necesariamente Dios nos utiliza como instrumentos para ser misioneros. Y ahora vamos por todo el mundo donde nos requieran, conjuntamente con nuestra hija, que también es otro testimonio muy lindo de cómo los tres vamos a misionar. Y a partir de allí entonces surge nuestra comunidad. Inicialmente nuestra comunidad es con el Santo Rosario, con la coronilla, la hacíamos los viernes a las 3 de la mañana, y empezamos a hacer toda la estructura. Y aparece una palabra espectacular. Espectacular. Es la palabra que hoy, ya que estamos haciendo esta grabación, el día 31 de agosto del 2020, la palabra que se proclama hoy en todas las iglesias es la palabra que nuestro Señor Jesucristo, cuando toma el rollo, allí en la sinagoga de Nazaret, toma el rollo y lee a Isaías. Cuando lee a Isaías, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ungió para que yo llevara el año agradable a las personas, liberara a los presos, a los cautivos, le diera vista a los ciegos, sacara a todo el mundo que tenía esas opresiones en su corazón, lo liberara, y sobre todo para el año agradable del Señor. El Espíritu de Dios está sobre mí. A partir de esa palabra se desarrolla nuestro testimonio de una manera impresionante, nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque esa palabra, yo no sé explicarlo con palabras, ¿sí? Pero se siente que a partir de allí se ven dar las cosas y empiezan a fluir una cantidad de situaciones tan particulares, o sea, unas casualidades, diosidencias hermosas, porque empiezo a conocer a Ricardo Castañón, me vuelvo realmente una persona muy creyente de mi fe católica, sí, todavía mariano no, hablaba de la Virgen María, pero no la experimentaba en mi vida, pero sí muy creyente en mi fe católica, porque empecé a comprender mi fe católica. Empecé a sentir que mi Jesús sí estaba vivo, porque a través de Ricardo Castañón y otras enseñanzas que recibí, que están en otros audios que tenemos allí, empecé a hacer un estudio a nivel neurológico, sobre todo el efecto que traen los traumas y las situaciones difíciles en los muchachos. Y empiezo a comprender cantidad de cosas desde lo neurológico, y encuentro al Ricardo Castañón que me empieza a hablar, bendito científico, que empieza a hablarme de todos los milagros eucarísticos. Yo ya había estudiado los milagros eucarísticos antes, todo el anciano y todo lo que se dio en Italia, lo que se dio también con la Virgen en Medjugorje, que se dio en Garabandal. Empiezo a asiduamente estudiar todo ello a partir de ese año. Recuerden, cuando se abre la puerta de la misericordia. Y es como una avidez tremenda. O sea, el Señor, como sabe mi curiosidad, me empieza a dar tanta información tan linda, y a partir de allí surge en mi corazón el deseo de crear una comunidad. Pero antes de crear la comunidad, me sorprendió mucho, pero mucho, porque yo estaba leyendo a María Valtorta. Y cuando estaba leyendo a María Valtorta, leí un pasaje de ella que mi Jesús le habla sobre el matrimonio. Y recuerdo tanto, pero es que es increíble.
recuerdo tanto que yo estaba recostado, todavía no estaba leyendo en la mañana, y curiosamente cuando leí sobre lo que dice divorcio, prostitución legalizada, que es el fundamento de todos los seminarios, y lo tengo por allá en el ejercicio 14 o algo así, casi 20 por lo menos, divorcio, prostitución legalizada, y empiezo a leer todo lo que mi Jesús le dice a María Valtorta, que ella es una mística italiana aceptada por nuestra fe católica, y ella tiene todas las revelaciones de mi Jesús y mi Madre María y ve la historia de mi Señor Jesucristo, todo lo que Él vivenció desde su nacimiento hasta la asunción de la Virgen María. Y cuando leo ese pasaje, quedé tan sorprendido, porque mi Señor es categórico en decir no a la separación y no, pues, a la nulidad, que no es bíblico. No aparece en la Biblia la palabra nulidad, sino estoy hablando es de la separación. Y es increíble todo lo que dice con respecto a que el hombre, si se casa, es para toda la vida, porque en el cielo no hay matrimonio. Y empieza a hablar de una manera tan fuertísima, los que han hecho el seminario se dan cuenta que es un audio durísimo, es una lectura fuerte. Y veo a mi esposa y le digo, mi amor, esto es sorprendente, hay que hacer en este momento un seminario sobre esto. Y ella dice, ¿un seminario, Rafa? Pero eso es difícil. Cuando ella me dice difícil, créanme, lo monté en una mañana. Fue increíble. O sea, en un momento fui a un escritorio y empecé a escribir y empecé a guardar en un audio y empecé a retomar los audios que más significados tenían dentro de los programas de radio que nosotros hacíamos. Y se montó un seminario que quedó una lógica tremenda. Y es el seminario más precioso, porque es un seminario que llama Matrimonios con Identidad y Dignidad. Y esos nombres aparecen de una manera tan hermosa, no, surgen y surgen y surgen de una manera muy linda. Identidad, ¿por qué? Porque es el fundamento de nuestro ministerio. Y dignidad porque la mujer o el hombre que estén en esa identidad como hijo de Dios, empieza a descubrir lo que es saber que ese hijo amado de Papá Dios tiene una autoridad y tiene una dignidad. No solamente saber, sino experimentar su presencia viva. Y entonces cuando hicimos el seminario, lo construimos, ¡hoy! Bendito sea mi Dios, con 3 módulos, y empiezan a verse una cantidad de cosas impresionantes, con una lógica y con un sentido impresionante. Yo quedé sorprendido. Y cuando se empiezan a desarrollar, las personas que van haciendo el seminario se sorprenden, se enamoran del seminario, los que son constantes. Porque los que pasan como una nubecita simplemente están en el mundo y solamente hacen el ejercicio y ya se cansan. O van hasta el 6.º ejercicio y no, ahí raro que pasen después. De casi, yo le pongo unos 6.000, 7.000 personas que se han inscrito. ¿Saben cuántas se han graduado? 140, más o menos. 140 personas se han graduado. Y ya llevamos 4 o 5 años haciendo 4 o 5 años haciendo este seminario. O sea, es increíble. Pero lo cierto es que construí el seminario y después, entonces, ¿cómo hacerle seguimiento? Cuando una persona me llama y me dice, Rafael, necesito que tú me atiendas. Dije yo, como psicólogo, atender por internet, yo nunca lo había hecho. Y fue en ese mismo año. Y entonces, curiosamente, empiezo a atender a una persona maravillosa, una persona de Argentina que vive en Miami, vivía en Estados Unidos. Y yo la atiendo y yo quedé sorprendido porque era la primera persona que atendía. Y cuando veía que él tenía dificultades para mantenerse, entonces yo le dije, oye, le dije a Mónica, tenemos que hacer acompañamiento a las personas. ¿Y cómo hacemos acompañamiento a las personas que hemos atendido? Creemos una comunidad. ¡Ah! Estás loco, Rafa, ¿cómo te ocurre crear una comunidad? Le dije, sí, creemos una comunidad, tenemos el seminario, creemos una comunidad para hacer el acompañamiento a las personas. Bueno, ¿y cómo lo piensas hacer? No más puede decirme cómo lo pienso hacer, ya estaba construida. Y luego le pedí confirmación a mi Madre María, a mi Jesús de Nazaret, y empezó a darse la advocación de la Virgen de Fátima, de la Madre de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque ella es la emperatriz de las Américas, porque tiene que ver más a nivel internacional. Me pareció tan lindo y conocer la historia de ella me fascinó. Y empieza a darse todo el fundamento, el nombre de Shekinah, la misericordia. Empecé a buscar por qué la misericordia, cómo ser un misionero. Encontré al padre Roberto Mena, que él es misionero de la misericordia.
hace parte de una comunidad americana, perdón, y él pues entonces me da motivos para seguir difundiendo nuestros programas de radio, y a partir de allí lo más lindo es que empieza a fundamentarse toda la parte teológica de nuestra comunidad, porque nuestra comunidad no simplemente fue una invención que se dio a algún momento, un chispazo, y no. Aparece el palabra que ustedes les dije de Isaías: el Espíritu de Dios está sobre mí porque Él me ha llamado para. Y ese para hace parte también de nuestro ministerio y es increíble. Y si me llamó para, entonces empiezo yo a reflexionar sobre algo que hacía muchos años lo tenía. Y el Señor va tejiendo con hilos de oro lindos de amor todo lo que ha sido mi vida, todas mis primeras reflexiones que hacía muchos años cuando yo estaba en el mundo me hacía, toda nuestra experiencia de vida, nuestro maltrato que tuvimos juntamente con mi esposa, los intentos de suicidio de mis hijos, todo eso lo va uniendo en un conjunto precioso, ¿sí? Y va tejiendo todo un ministerio de una manera tan hermosa. Y nos damos cuenta que todo lo que yo pensaba, que todo lo que había estudiado, que lo de María Valtorta, cómo llegué a conocerla, todo eso se da de una manera tan linda, y cómo ya el boom de todo ese conocimiento que me dio a través de toda la vida llega a expresarse pues básicamente allí en la apertura de la Puerta de la Misericordia. La apertura de la Puerta de la Misericordia fue la apertura de esta comunidad. Yo tengo un audio, me gustaría que lo escucharan, se llama Soy un milagro del Papa Francisco. Escúchenlo. Allí hablo con mucho más detenimiento frente a todo esto. Y entonces aparece, cuando empiezo a profundizar sobre los fundamentos que se deberían tener, aparece otro pasaje bíblico que es espectacular. Es pero tremendamente bello, porque tiene que ver básicamente con todo este ministerio. Y es el que está en Zacarías. ¿Qué quiero decir exactamente la cita bíblica? Porque ese mensaje es tan hermoso, pero tan hermoso, porque dice hacer volver el corazón de los padres al de los hijos, y el de los hijos al de los padres, haciendo volver a los prudentes al camino, haciendo volver a los rebeldes al camino de la prudencia, ¿sí? Entonces a mí me pareció tan lindo y se asocia con el Nuevo Testamento. No solamente es el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento. Y a partir de allí es cuando empieza todo nuestro ministerio a darse de una manera súper bonita. Permítanme y se las digo exactamente dónde está. Bueno, lo dejo como tarea porque no lo encontré, pero sí es súper lindo, y creo que está en Zacarías, al final Zacarías o Malaquías, habla sobre hacer volver el corazón de los padres al de los hijos y el de los hijos al de los padres, y a partir de allí es donde se da todo ese momento tan lindo de trabajar sobre nuestro ministerio de restauración familiar. Y entonces encontramos un mensaje de nuestro Señor Jesucristo a María Valtorta sobre los dos principios de santidad. Dos principios de santidad súper lindos. Y esos dos principios de santidad nos llevan, son como el camino, ¿sí? Hay de cuenta una escalita por aquí, otra escalita por aquí, y nos lleva a algo que es la verdad posicional. Una verdad posicional. ¿Qué es una verdad posicional? La verdad posicional es donde uno pone su fundamento, donde uno coloca todo su raíz. O sea, por ejemplo, haz de cuenta, es como un faro. Si tú tienes un faro, el faro, ¿qué es lo que hace? En la noche lo que hace es colocar una luz para que los barcos no encallen o no se metan de pronto en un terreno, en un sitio que sea muy de pronto lleno de acantilados, puede ser, o muy bajito, y se pueden encallar. Entonces, allí es donde nos lleva básicamente esos dos principios de santidad a esa verdad posicional. La verdad posicional es que tú eres el hijo más amado de Papá Dios. Esa es la verdad posicional, que tú eres el hijo más amado, más chipilón, dirían en México, de Papá Dios.
Y al ser ese hijo amado, ese hijo predilecto de Papito Dios, entonces, ¿cómo llegas a esa verdad posicional? No solamente a saberlo, sino a vivir esa condición. Por eso el audio de falta de identidad, problema de humanidad. Vivir esa condición de ser el hijo más amado de Papá Dios, llegas por dos caminitos. Uno, que es los dos principios de santidad. Tener siempre a Dios en mi mente y en mi corazón. Estar todo el tiempo en oración. Y eso está en Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Dice Pablo que en todo tiempo estemos en oración. Todo el tiempo estemos en oración. Y el segundo principio de santidad. El segundo principio de santidad que nos lleva a esa verdad posicional, ¿sí? Que somos esos hijos amados, o sea, esa verdad donde yo tengo que tener los pies bien cimentados, ¿sí? Que es que todo lo que pasa, pasa para bien. O sea, ser agradecidos, menos quejas y más agradecimiento, que está en Romanos 8:28. Eso es lo que nos fundamenta a nosotros en nuestro ministerio. Si yo hago un Santo Rosario y no llevo a las personas a encontrarse con esa verdad posicional, que somos los hijos más amados de Papá Dios, que somos sus hijos más consentidos, sus hijos más chiqueados de Papá Dios, si no llegamos a experimentar eso, de nada se fundamenta un Santo Rosario, porque entonces nos volvemos unas personas súper religiosas. Pero si comprendemos que esos dos caminitos, el tener siempre a Dios en mi mente y en mi corazón y estar siempre en oración, dándole gracias a Dios porque todo lo que pasa, pasa para bien, a partir de allí empieza todo a tener un viraje y un cambio completo en nuestra vida. Empieza todo a transformarse. Y así nuestro ministerio de restauración familiar ya cobra sentido y cobra vida. Y ya empezamos a vernos y darnos cuenta que sí somos esos hijos amados y predilectos de Papito Dios. ¿Y de dónde se encuentra? Es que hay muchos pasajes que demuestran que somos esos hijos amados, no hijos de Dios, porque mi Papá Dios no hace hijos por montones, sino que ellos nos busca a cada uno de manera particular, nos ama como somos, así con todas las dificultades, con todos los problemas, con todos los pecados, nos ama de manera particular, porque soy su hijo más amado, porque Él ha dado naciones por mí, porque Él trajo hasta nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra, que se hiciera carne para que nosotros pudiéramos llegar a contemplar a esa presencia viva de nuestro Padre Dios. O sea, por eso es una verdad posicional que somos esos hijos amados y predilectos de Papá Dios. Y mi Jesús vino con tres cosas importantes. Ojalá las entendiéramos. Primero, que tenemos un papá. Papá de los papás. El único Padre amoroso, precioso, nuestro Papito Dios. Segundo, que somos hermanos los dos. Que somos hermanos, entre todos somos hermanos. Y tercero, que tenemos que amarnos. No vino a decir más. Lo dijo con milagros, lo dijo con su propio testimonio, lo dijo con sus propias charlas, lo dijo con parábola, lo dijo de muchas maneras. Pero no lo entendimos y le quitamos de una u otra forma la vida con nuestro pecado. Eso es lo que tenemos que tener siempre como referente para poder decir: yo voy a hacer un Santo Rosario para que las personas experimenten el amor de mamá y el amor de papá. Que no soy un cualquiera, que no soy un aparecido, sino que soy ese hijo amado y predilecto de Papito Dios, que soy ese hijo hermoso. Por eso ese es el fundamento, y todo lo que nosotros trabajamos a nivel de restauración familiar es tratar de enseñarles a las personas que lleguen a experimentar esa presencia viva de mi Papito Dios a través de mi Señor y a través del Santo Rosario. Que el Santo Rosario para mí es otro milagro, porque yo predicaba a la Madre María, pero ahora ya la siento en mi vida como mi mamá. Ella es mi mamá, no soy huérfano espiritual. Empecé a experimentar todo ello y nuestro ministerio ha ido de esa manera fortaleciendo su parte espiritual, de una manera tan linda, porque eso es el fundamento de nuestra comunidad. Dos principios de santidad que llevan a una verdad posicional. ¿Cuál es el primer principio? Que todo tengo que tener a Dios en mi mente y en mi corazón. Y el segundo, que todo lo que pasa, pasa para bien. Y me lleva a la plataforma, a la verdad posicional, donde yo me paro sobre esa verdad posicional. Me paro, aquí viene una escalerita y aquí viene otra, ¿no? Esta escalerita, principio de santidad, todo lo que pasa, tener siempre a Dios en mi mente y en mi corazón, y la otra, todo lo que pasa, pasa para bien. Me llevan a esa verdad para que yo me pueda sostener y parar.
que soy su hijo predilecto, que soy su hija amada. Esa identidad a mí me da autoridad y me da dignidad. Eso fue lo que mi esposa descubrió. Mi esposa, cuando encuentra esos principios, se dedica a conocer la palabra porque tiene a Dios en su mente, en su corazón. Empieza a estudiarla y se enamora de la palabra. O sea, se enamora de mi Jesús, que Él se hizo vida, Él siendo la palabra, se hizo vida. Otra cosa que no se entiende. Esta palabra, Antiguo Testamento, ¿sí? Esta palabra. ¿Qué sucede? Que mi Jesús, esta palabra, se hace vida, se hace carne, sale de aquí y se hace carne. Es un misterio, ¿verdad? Y aquí, ¿dónde se personaliza? En el Nuevo Testamento. Se hace carne. Al comprenderlo, cuando Él se hace carne, viene a mí, y cuando yo empiezo a trascender la cruz, y Él me lleva a mi Jesús y a mi Padre Dios, y me hace ver que yo soy una persona diferente a todo el mundo, que yo no hago parte de este mundo. Mi esposa lo entendió. Entendió que a tener a Dios en su mente, en su corazón, esta palabra la hizo vida en ella, la involucró en su CPU espiritual. No empezó simplemente a ser una religiosa más, sino que empezó a estudiar la palabra. Por eso es que tú la escuchas todo el santísimo tiempo, lee la palabra, parece un sirirí. Bueno, sirirí, un pajarito que en las mañanas siempre sirirí, y lo despierta muy temprano. Parece un sirirí mi esposa con respecto a leer la palabra, porque se enamoró de mi Jesús, encontró a mi Jesús aquí en la palabra de Dios. La encontró y se enamoró tanto de Él que me abandonó. ¿Sí se dan cuenta? Poner a Dios en su mente, en su corazón. Y lo segundo, empezó a ser agradecida. Porque empezó a darse cuenta que todo pasa para bien. Dejó de pelear conmigo. Ya no me paraba olas. ¿Sí? Bueno, es un dicho colombiano. Perdón, es que yo soy con muchos dichos, soy muy dicharachero. Sí, o sea, mucho dicho colombiano. Entonces, ella ya no me tenía en cuenta. Se dedicaba solamente a servirle a Dios, a buscar de Dios, a tener a Dios siempre en su corazón, en su mente. Y siempre, de verdad, dejó de pelear. ¿Por qué? Ya no se justificaba pelear. Empezó a darse cuenta que todo pasa para bien. Y eso hizo que se parara en esa verdad posicional de saber que es su hija más amada, su hija consentida, su hija mimada. Y al pararse ahí, todo su mundo cambia y empieza a tener autoridad y dignidad. Autoridad para enfrentarme de una u otra forma porque ya no se sentía culpable, ya no me bendigaba más amor, ya no estaba simplemente buscando cómo tratar de satisfacer mi ego y mi prepotencia y mi altivez, ya no estaba mirando mi celular, ya no estaba simplemente pendiente de lo mío, sino que se dedicó a lo suyo. Y al dedicarse a lo suyo, tuvo esa dignidad como mujer, una dignidad preciosa de saberse valorar incluso hasta en la intimidad. No más, Rafa. Hasta que no cambies tu actitud, nada conmigo. Dignidad para no seguir peleando. Dignidad de valorarse como mujer, valorarse como persona, porque tuvo a su papá y tuvo a su mamá. Empezó a sanar esas heridas de su pasado, que es otro tema también que nosotros trabajamos, sanidad de heridas. Porque si tú tienes esa identidad, como hijo de Dios tienes autoridad y tienes dignidad. Pero ¿qué te hace no estar en esa verdad posicional como el hijo más amado de papá Dios? Los hilos invisibles de tu pasado. Por eso nuestro ministerio, siempre tú cada vez que busques de nosotros como psicoterapeuta, siempre te vamos a mirar tu pasado. ¿Cuál fue la raíz? Por ejemplo, alguien me decía, mi hija tiene problemas de consumo. Mi hija, no, dentro de todos los casos que hemos atendido, porque nosotros trabajamos con problemáticas fuertes en una cárcel de menores por 27 años. Y esto era común y corriente lo que nos decían. Mi hija tiene problemas de consumo, no quiere más seguir con su vida, ha intentado suicidarse, es rebelde con nosotros, se va constantemente de la casa, cutting, se corta, manipula mucho. Y la primera pregunta que yo hago, ¿fue abusada sexualmente? Sí. Ese abuso la llevó a eso.
O sea, las heridas emocionales hacen que nos comportemos de una manera determinada. Y nosotros como psicólogos de restauración familiar en este ministerio lo que buscamos es que las personas empiecen a sanar su pasado. Por eso los seminarios. El seminario te ayuda a sanar esas cuestiones del pasado, te revisa, te da esa identidad, ¿verdad? Posicional, porque si tú no tienes esa identidad, como ese hijo amado de Papá Dios, no eres posible mirar tu pasado, porque siempre vas a estar mendigando amor de una u otra forma. Y cuando revisas ese pasado, porque esa falta de identidad no te hace sentir a un papá, ni te hace sentir una mamá. ¿Por qué? Porque como no recibiste el amor de mamá, ¿a quién le vas a decir mamá? A la Virgen María, pero es que ¿dónde está? Si no tuve una mamá en la vida, no tuve un amor de mamá, no tuve a alguien, ¿cómo voy a sentir el amor de mi Madre María? Si no tuve un papá, ¿cómo le voy a decir papá si es que esa palabra yo no la construí? En mi CPU espiritual ni mental la tuve. No sé decir papá, porque nunca lo tuve. Entonces, ¿cómo voy a ser yo? ¿Cómo voy a ser yo? Para poder tener esa identidad si no conocía a papá y mamá, pues sana tus heridas. Antes de subir a esta plataforma, mírate un poquito tu pasado, revisa tu interior, empieza a sanar esas heridas de tu pasado y te darás cuenta que esa verdad posicional se te hace vida, de que eres el hijo más amado de papá Dios. Recuerda, caminito, verdad, principio de santidad. ¿Cuál es? Tener siempre a Dios en mi mente y en mi corazón, en oración. Y segundo, que todo lo que pasa, pasa para bien y llegas a tener esa verdad posicional, que eres el hijo más amado y el hijo más consentido de Papito Dios. Y cuando tienes esa identidad preciosa, esa identidad hermosa, perfectamente puedes decir no a las circunstancias que te agobian. Perfectamente puedes tú ya tener esa identidad, porque vas a tener autoridad y vas a tener dignidad. ¿Qué te parece? Y en eso trabajamos nosotros. Eso es lo que hacemos. Ayudarle a las personas a que reconozcan a Papá Dios como papá, reconozcan a mi mamá como mamá, que no son huérfanos espirituales, y empiecen a conocer a través de mi Madre María, que nos cobija con su manto celestial, nos lleva a conocer a nuestro amado Jesús de Nazaret. Y ahí está la preciosa unción, la gracia que tiene mi Madre, que es la presencia del Espíritu Santo, y nos da ese conocimiento, esa sabiduría, porque ella nos está enseñando a ser hijos, a ser esposos, porque ella fue hija, fue esposa. ¿Sí? Y ella nos enseña, porque fue esa hija predilecta también de mi Padre Dios. Qué maravilloso. Conociendo eso, ya entonces, ahora sí sabemos por qué hago un Santo Rosario en la comunidad de Shekinah. ¿Por qué hago una coronilla a la misericordia en la comunidad de Shekinah de la misericordia? ¿Por qué nos llamamos de misericordia? Porque nosotros nos movemos por compasión y por misericordia. De por sí nosotros no cobramos lo que la gente nos quiera dar y ofrendar. ¿Vivimos de qué? Para que lo sepan, de pronto. De los seminarios, porque les pedimos a las personas una ofrenda si la pueden dar. ¿Sí? Les pedimos una ofrenda, igual es en intervenciones psicoterapéuticas, pedimos de pronto una ofrenda, como todo profesional, pero nosotros no cobramos, lo que la gente se mueva con pasión y a misericordia. Y eso ha hecho que nosotros vayamos a diferentes sitios y ni siquiera en las conferencias nuestras cobramos, sino que los que quieran darnos un estipendio y una ofrenda, no un valor específico. De eso vivimos. Y eso entonces nos movemos por misericordia, porque mi papá Dios se llama Papá Jireh. Eso es lo que hacemos. Y cada vez más, pues entonces invitamos a las personas a que empiecen a comprender cuáles son los principios que nos rigen, los principios que nos gobiernan, esos principios fundamentales. Y tenemos dos, llamémoslos así como dos resguardos espirituales. Uno, mi Madre María, con todas las enseñanzas que trae a través de su advocación de la Virgen de allí de México, de la Guadalupana, con la relación que tuvo tan bella con Juan Diego, tan linda, mi mamita María, y allí es donde nos llama hijitos, hijo mío, ¿por qué corres, hijo? ¿No es que yo soy tu madre? ¿Por qué no crees que ya tu tío está sano? Soy tu mamá, yo sé lo que tú necesitas. Ese pasaje me parece espectacular. ¿Sí? Me llama hijo, yo soy su hijo. No se lo dijo solamente a Juan Diego, sino a todos los que vamos a recordar ese momento tan lindo. Y el segundo resguardo que tenemos, alguien que nos orienta, yo soy franciscano. ¿Por qué franciscano? Porque nos formamos por 27 años con los terciarios capuchinos que son franciscanos. Y ellos a mí me formaron dentro del franciscanismo, dentro de la parte psicoterapéutica,
porque trabajando con los menores infractores a la ley, o sea, en las cárceles de menores, ellos a mí me dieron los fundamentos y a mi esposa de todo lo que es la intervención psicoterapéutica, nos formaron. Y entonces somos franciscanos, me fascina la vida de San Francisco de Asís por su humildad, por su sencillez, por su abandono, por su desapropiación, que es un concepto franciscano, donde nos abandonamos plenamente. Ya me parezco a uno de ellos, ya voy poco a poco ahí pareciéndome a un franciscano. Bendito sea el Señor, esos son nuestros fundamentos, en eso es lo que llevamos nuestro ministerio y vamos pues a donde nos inviten como misioneros. Si nos quieren invitar a sus comunidades, estamos a su entera disponibilidad. Lo único que pedimos es pues los viáticos que nos lleven y la ofrenda que nos puedan dar para nosotros pues vivir, porque de eso vivimos, de la ofrenda. De todas formas, muchas gracias. Recuerda esos fundamentos para que podamos cada vez más crecer en el amor del Señor. Amén y amén.